Buenas noches, estamos al aire con nuestra nueva lección del alma. Antes de entrar en la nueva lección, hagamos un breve repaso de lo que vimos ayer. Repaso de la lección de aprender a escuchar, importantísimo. Y hay un tópico adicional súper importante del aprender a escuchar, el silencio. Y el silencio va en todos los niveles. El silencio es súper importante, pero el silencio último es el silencio interior. Ese silencio que me permite tener una actitud contemplativa y no reactiva. Ese silencio que me aleja de la crítica interna, del diálogo interno. Bueno, ese es el aprender a escuchar, que nos pone un desafío supremamente difícil. Un nuevo desafío. Y el aprender a recibir, que fue la otra lección, la lección del equilibrio. ¿Cuántos regalos nos habremos perdido por no saber recibir? Bueno, aquí estamos. En eso estamos aprendiendo. Bien, tengo que decirlo, se me olvidó. O sea, nuestra sociedad nos obligó a pensar en que en una escala de logros y sobreesfuerzo que nos alejó de recibir muchas cosas que no necesitaban ese sobreesfuerzo, y ese sobreesfuerzo muchas veces fue un obstáculo mismo para las cosas que debiéramos recibir. Pero bueno, de eso se trata, de aprender y de reescribir la historia, no quedarnos ahí, ni tampoco de llorar sobre la leche derramada. Para el día de hoy vamos a hablar de una lección del amor. Ya hemos hablado del amor humano, del amor incondicional. Ahora vamos a hablar del primer nivel del amor, al nivel de amarnos a nosotros mismos. Y aquí es una confusión muy frecuente, que no se sabe cuál es el límite de desarrollar el ego y el amor a sí mismo. Es frecuente, súper frecuente que se confunda el desarrollar, el amarme y el desarrollo del ego, o el estar alimentando el ego. Mensaje siempre: el ego debemos tenerlo saludable. El ego debe ser saludable. El ego no es el enemigo, si bien en antiguas tradiciones se declaraba como enemigo al ego. No, eso ya no va. Eso no va. Debemos tener un ego saludable, un ego controlado. Porque el ego es nuestra individualidad, y esa individualidad es la que hace reposar nuestro poder personal, que vamos a transformar de poder personal a voluntad divina cuando encarnemos nuestro yo superior, cuando estemos conectados con nuestro yo superior. Ahí el yo superior va a tomar esa voluntad. Entonces el ego debe ser saludable. ¿Pero qué es tener un ego saludable? El ego saludable, voy a utilizar, me encanta la aproximación que tienen las enseñanzas toltecas acerca del ego, que no lo llaman ego, por supuesto. Y el ego saludable es deshacernos de esa importancia personal. O sea, deshacernos de esa vanidad, de esa importancia personal. Es el primer aspecto que la enseñanza tolteca nos habla del ego. El segundo aspecto es deshacernos de la historia personal. Bueno, pero deshacernos de la importancia personal y como, ¿por qué o sea, cómo la reemplazo? O sea, ya que estamos hablando de deshacernos, reemplacémosla. Tenemos que reemplazarla por ese conocimiento, esa certeza, ese entendimiento de que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, como nos enseñó la tradición cristiana, que somos un fractal de la divinidad, que somos ángeles en
una gran obra de teatro, una gran puesta en escena, y que tomamos ese desafío de olvidarnos quiénes somos realmente para venir a vivir este teatro en la tierra. Este teatro que, insisto, este teatro, cuando venimos, está lleno de abundancia. Una de las cosas que la tierra nos garantiza es la abundancia. Esto es como cuando uno va a trabajar. El jefe tiene que dar lo que uno necesita para trabajar, o si no, no se puede trabajar. Entonces la tierra dice, ¿qué necesita? Necesito esto, esto, eso. Ya, listo. Tiene todo lo que necesite para cumplir con este rol, con esta obra teatral que estamos haciendo. Entonces, esa, esa vanidad, esa importancia personal, la debemos cambiar por esa imagen de quiénes realmente somos, por ese entendimiento, esa comprensión de lo que somos realmente. El entender lo que somos realmente hace desvanecer la vanidad. Ok, pero también debemos deshacernos. Entonces, lo primero es deshacernos de la importancia personal, lo segundo es deshacernos de la historia personal, y esa historia personal, ¿por qué la reemplazamos? ¿Sabes qué es la historia personal? Estoy utilizando las definiciones toltecas, o los nombres toltecas mejor. La historia personal esencialmente son ese recuerdo, ese conglomerado de dramas que tenemos, pero también de logros. Todo eso interesante, entretenido, fantástico, eso es historia del ego. Si exprimimos eso, acuérdense que estamos viendo dos historias, la del ego y la del alma, si exprimimos eso, ¿qué le quedó al alma? Sabiduría. Entonces tenemos que deshacernos de eso, de ese drama, y ver qué hay detrás, qué me dejó todo ese drama y qué sabiduría tengo de ese drama. Entonces, la historia personal, ¿por qué la reemplazamos? Por sabiduría. Tercer aspecto del ego saludable: deshacernos de la imagen de sí. Y va muy de la mano con lo que hablamos, el primer recuerdo que debo tener, recordar que somos fractales de la divinidad. La imagen de sí es muchas veces esa imagen que nos dijeron nuestros padres o nuestros cuidadores, nuestros amigos de lo que somos, esa imagen que llevamos y arrastramos. Un niño que sufre bullying, la imagen de sí comienza con el bullying en la casa y lo arrastra por todo lado. Veía hace poco un documental no un documental, una entrevista a Greg, se me olvidó el apellido. Greg Doman, creo. No, perdón. Eh, es un autor muy conocido, de menos un segundo. Greg Braden. Eh, Greg Braden decía que él tuvo una historia de maltrato y de abuso en su familia, y el discurso que les vendía su papá eran que eran buenos para nada. Eran dos hermanos con diferencia de 4 años. Él nunca compró el discurso de que él era bueno para nada, y su hermano sí lo compró. Greg Braden está diciendo esta historia, no sé, debe tener 65 años tal vez. Su hermano sigue con esa imagen que le vendió su padre de bueno para nada. Entonces nosotros tenemos una imagen de sí, que por ejemplo la imagen de sí nos la puso la escuela, el colegio, que soy bueno para las matemáticas, pero soy malo para, no sé, historia, por ejemplo. Entonces, tenemos una imagen y tenemos que deshacernos de esa imagen. O sea, esa imagen nos tiene limitados. ¿Por qué no intentar ser bueno para la historia si no era bueno para la historia? O ser bueno para la matemática si no era bueno para la matemática. O sea, ¿por qué tengo que quedarme con esa imagen limitada? Para nada, para nada, para nada. Me acuerdo ahora de Alejandro Jodorowsky, como a los 70 y tantos años,
decidió comenzar a hacer caricatura. Nunca había hecho caricatura y dije, él dijo, voy a hacer caricatura. Y comenzó a hacer caricatura y publicó libros de caricatura. Tenemos que deshacernos de esa imagen de sí, de esa imagen que nos limita, porque debemos encarnar todas las posibilidades que nos da nuestra verdadera esencia. No ese discurso que nos dijeron, ese discurso que nos dijeron nuestros profesores, es que usted no sabe X, Y materia, es que no es bueno para este deporte, etcétera, 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 etcétera. Entonces, todo eso, la imagen de sí, chao. Para poder tener, estamos hablando de tener un ego saludable. Bueno, otra cosa que los toltecas nos invitan a deshacernos es la forma humana. La forma humana es un nombre muy complejo, es el inconsciente colectivo, porque el inconsciente colectivo nos limita mucho, nos quita la libertad, nos roba nuestra autenticidad, nos define qué hay que hacer y qué no hay que hacer. O sea, nosotros queremos, o sea, por ejemplo, vamos a una fiesta y la fiesta tiene cierta etiqueta y la debemos cumplir y nos sentimos mal si no la cumplimos, etcétera, etcétera. Y bueno, está bien. Para no generar un mal rato en la fiesta, cedamos a la forma humana. Pero lo que dice la sabiduría tolteca es que hay que hacerlo como desatino controlado. O sea, yo lo hago, pero como un juego. Claro, voy a jugar el papel de ir de etiqueta a la fiesta. Ya no lo hago con esa obligación, ya me quito esa obligación. Yo juego el papel. Eh, Estoy jugando en un rol. Pero me gusta colocar el ejemplo de un adolescente, qué imagen, o nosotros cuando fuimos jóvenes teníamos, qué imagen nos daban para pasarla bien, la televisión, el inconsciente colectivo que nos había vendido para pasarla bien, que hay que fumar, que hay que consumir alcohol, que hay que ir a fiestas, que hay que, bueno, tener X carros modernos, equipos de música modernas. Eso es lo que nos vendió el inconsciente colectivo. Entonces, deshacernos de ese inconsciente colectivo a cambio de estar en el presente, vivir en el aquí y en el ahora. Ese es como la invitación. Estemos aquí y seamos auténticos, seamos genuinos. Cada decisión debiera ser única de acuerdo a la energía del momento. O sea, si quiero divertirme, puedo tomar la energía del inconsciente colectivo o puedo ser auténtico y puedo tomar mi propia decisión. Esa decisión que debiera salir no del inconsciente colectivo, sino del alma, no de la televisión y todos los medios de publicidad, sino de escucharme. Lo que hablamos ayer, aprender a escucharme. Ok, quinto elemento para tener un ego saludable y aprender a amarnos, la compasión o la lástima por nosotros mismos. Deshacernos de esa lástima de pobrecito, de pobrecita, de es que me pasó, deshacernos del sentirnos que fuimos víctimas, de que fuimos abusados. Ya sabemos que para nada, que son lecciones del alma, lecciones o pruebas que decide transitar el alma o que nosotros atraemos circunstancias por karma, por resonancia, por vibración. Entonces, ya sabemos eso, tener la conciencia, deshacerme de esa conciencia, de esa lástima por mí y tener la conciencia de tomar la responsabilidad. Tomo la responsabilidad de lo que me está pasando. Yo soy el responsable, soy el co-creador de mi realidad, soy la co-creadora de mi realidad. Bueno, ese es entonces, ¿cómo balanceamos el amarnos a nosotros mismos? Ya les dije, no es lo mismo que satisfacer el ego. Necesitamos un ego saludable, por favor. Pero, adicionalmente de estos 5 elementos, la importancia personal, la historia personal, la imagen de sí, la forma humana y la lástima por nosotros mismos, tenemos
los 4 atributos del amor. Acuérdense que también aplican para el amor a nosotros mismos. El amor es silencioso, el amor no hace alarde, el amor no tiene agenda y el amor sabe utilizar los 3 atributos anteriores. Entonces, este es un desafío, el entender, el comenzar a visualizar estos atributos. O sea, ya es como una invitación a esta nueva escalera evolutiva de conciencia sobre el amor, a que aprendamos a ver estos 3 atributos, a descubrirlos en nosotros mismos, eh, en el amor hacia nosotros mismos, en el amor humano de nuestras familias, hijos, padres, etcétera, etcétera, y en el amor incondicional. Bueno, espero que haya quedado un poco claro más la diferencia entre el desarrollo del ego y el amarnos a nosotros mismos. Y vamos a la meditación. Ok. Toma una postura cómoda, la espalda recta, los hombros relajados. Llama toda tu conciencia al aquí y a la ahora, al momento presente. Hazte consciente de tu cuerpo físico, en particular de las tensiones que pueda tener. Y junto con él, con tu cuerpo físico, relájense. Dile a tu cuerpo, estamos relajados, estamos relajadas. Y ahora toma 3 inhalaciones muy profundas y déjalas salir lentamente. Vamos a llevar nuestra atención a la zona del pecho. Y escuchemos qué sentimiento hay allí, qué sensación tiene en este momento o qué vibración experimentamos. Y ahora que has tomado conciencia del estado de tu chakra Anahata,
Imagina que tiras paredes abajo en tu chakra, puertas, abres ventanas, limpias todo el espacio de tu chakra. Como te sientas cómoda, cómodo haciéndolo. Abre tu chakra, despéjalo. Y toma conciencia por si hay algún cambio de vibración, de energía. Y ahora que tu chakra corazón está despejado, invita a tus guías y maestros que inunden tu chakra corazón con amor. Puedes decir o llamarlos diciendo: amados guías, amados maestros, sé que están ahí. Por favor, déjenme sentir su amor. Te invito a que disfrutes este momento especial hasta cuando creas conveniente. Muchas gracias. Hasta mañana.